Durante muchísimos años, muchísimos, han ido estrellándose ovnis, objetos voladores no identificados. Se han estrellado en diferentes partes de la Tierra. Pero enseguida, incluso en Rusia, en China, enseguida se manda al ejército. No se manda a los bomberos, no. Al ejército. Y enseguida se acordona la zona, hacen el sistema funciona así. Y se hace un juramento a los responsables oficiales militares que recogen los restos de los hombres de no decir nada bajo severas penas de cárcel o algo peor. Alto secreto. Se llevan los ovnis, lo esconden, lo analizan, pero prohibido dar ni una más ligera nota en los medios de comunicación. Pero no lo hace una nación, lo hacen todas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué piensa que hay detrás de todo esto? Un caso muy ejemplar de este aspecto fue en Roswell en 1947. Supuestamente, y fue así, pero claro, hubo un trasfondo detrás de todo. Dos ovnis se estrellan. Este fue el relato, más o menos. En un ovni, un ranchero que era dueño del terreno, que hacía un paseo a caballo, circunstancialmente, una mañana se levanta y ve un montón de restos metálicos extendidos en su campo. Bueno, el hombre lo primero que hace, pues, para lógica, bueno, eso habrá sido un avión que se ha estrellado, y llama al sheriff. Viene el sheriff de la población de Roswell, ve el asunto y enseguida llama a la prensa. En la prensa viene, hace filmaciones de interesante, un avión, pero esto, y no ven, salvo muchos restos. Y enseguida, de parte son, vienen, llaman a los militares. Y los militares dan la llamada a Washington, que entonces estaba el presidente Truman, 1947. Había acabado 2 años la Segunda Guerra Mundial. Y Truman, que ya sabe del asunto, le dice: eso alto secreto. Que manden detector de metales, recogen cualquier tonillito, todo, bajo severa, y hacen un juramento a todos los militares que estaban en la zona de no decir nada, bajo severas penas de cárcel o algo peor. Siempre el paso siguiente es entonces silencio, un juramento de silencio, bajo severas penas, ya digo, de ruina de vida, oficiales y oficiales. Se llevan los ovnis y hacen una pasada en ese momento en la zona, pues si había quedado algún resto un poco más allá de alguna explosión, y ven otro ovni, pero ya no estaba tan estrellado, y ven desde un avión de estos pequeños de vuelo de reconocimiento, antiguos militares de hélice, ¿no? Pues ven los filman enseguida, un ovni y tres alienígenas. Estaban al lado, y algunos vivos, y llaman corriendo una vez más al ejército, que siempre ya los demás no tenían ni prensa ni nada, ni sheriff, no, el ejército. Se llevan los restos en un camión transporte grande, no era muy grande el ovni, se lo llevan, y entonces bajo unas lonas y tal, muy en precaución, alto secreto, y a los dos ovnis, a dos alienígenas muertos se lo llevan también, en principio al hospital, a ver que hagan un reconocimiento, y otro que estaba medio herido. En el hospital de Roswell hacen una autopsia y hacen filmaciones de las autopsias. Entonces el ejército dice que eso, alto secreto, que eso no se puede hacer público. Solamente que alguna persona, como hacen en el caso de la Mona Lisa, de la nave del Apolo 20, de la Luna, que alguno astronauta con una cámara privada hace una filmación en el módulo lunar de la Mona Lisa y tal, y siempre al área 51 con todo. Y se lo llevan. Uno de los alienígenas, entre comillas, que supuestamente estaba vivo, llegan psicólogos y entran al hospital, intentan contactar con él, a ver qué decía, a ver si hablaba su idioma, hablan en inglés, a ver si hablan un otro idioma, y no emitía nada, salvo gemidos. Eran ruidos, no decía a voz ninguna, eran gemidos, como alguien que... Entonces dice, no, este idioma no le pongo. Dice, bueno, que a lo mejor entre ellos se comunican por telepatía, tal. Bueno, le daban alto secreto, que esto no se sepa, y están investigándole y se lo llevan del hospital Ross a la área 51. Ese fue el caso. Y luego, claro, lo del hospital, por cierto, una enfermera que se asustó mucho,
que se horrorizó de ver a los alienígenas, además olía muy mal, tal, y desapareció, no volvió a aparecer más. Se asustó. Y claro, una persona asustada, la tendencia es contarlo a los parientes, a los vecinos, desapareció, no se supo más de ella jamás. Y entonces a los médicos le hicieron juramento al Estado y tal, de no decir nada de aquello ni nada. Y se lo iban a decir un día. Bueno, esto es un caso. Tienen todavía los cuerpos en el área 51. Los tienen en, digamos, en urnas allí acristaladas. En principio trataron de reanimarlos, pero los tienen en estado de invernación y de ocultación. Pero ha habido muchos ovnis que se lo han llevado al área 51. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué la gente, esto es uno de los casos de los muchos que ha habido, ¿no? ¿Por qué no tiene que haber nada? En principio, la visión de ovnis se filmaban casualmente con cámaras antiguamente de 55 milímetros de cine, ¿no? De aquellas primitivas, pero la prensa estaba prohibido hacer público, los medios de comunicación también, nada de formaciones de ovni, había de orden estatal y leyes de que eso no se hiciera público. Y tenían la excusa de que, bueno, bueno, eso puede alertar a la gente, asustar a la humanidad, que no, había otro. Porque lo que nunca dirían, y lo tendrán que decir algún día, es que ya hacía tiempo, mucho tiempo, que ya el presidente Truman y su gabinete, ¿no?, ya habían tenido contacto con extraterrestres. Entonces ya habían hecho un contrato, un tratado, ya, y luego con Eisenhower también, cuando acabó la presidencia de Truman. Entonces, de que ellos le contaron a los extraterrestres que ellos venían de otros planetas, que venían a ayudar a la humanidad, que la humanidad es muy primitiva, ¿no? Que ellos venían a ayudar, pero que no querían que la humanidad supiera nada, porque claro, la humanidad no, después de siglos, milenios, de crear organizaciones religiosas, un montón de religiones que hay en la Tierra, diferentes, y de crear sociedades y teorías y tal, pues no podían soportar. Le dijeron que la humanidad pues es un estado como otros planetas que ha venido evolucionando a transcurso de milenios y luego ha llegado a ser pues seres humanos, pero que hay otros planetas igual. Y entonces le enseñaron los extraterrestres al Truman y luego a Eisenhower algunas filmaciones. Dice, mira, nosotros ya estamos aquí de reconocimiento de hace mucho tiempo. Dice, entonces le enseñaron el diluvio con astucia. Dice, bueno, fue el asunto del movimiento lunar y tal, que movió las olas tal, y cundió una gran tempestad de viento y de olas del mar hacia la tierra. O sea, una historia, pero filmaciones, pero que no eran reales. No eran reales, sino filmaciones. Y mira, ya. Y lo de Noé no, lo de Noé fue local. Pues lo que pasa es que ya los judíos sobrevivientes de aquella catombe, pues se asustaron mucho que era algo de Dios y tal, y empezaron a escribir leyendas y eso le contaron. Y Sodoma y Gomorra fue al igual, que fue una situación de un meteorito que explosiona en el espacio y caen bolas de fuego y tal. O sea, le engañaron literalmente al gobierno norteamericano. Y eso con muchos ejemplos. Y cuando le explicaron al gobierno norteamericano, y dije, Jesucristo, no, Jesucristo era, sí, era un profeta, tal, de los muchos que ha habido, pero bueno, que era muy inteligente, que tal. O sea, le engañaron. Le hicieron creer barbaridades y que iban de acuerdo con la teoría de la evolución, que estaban de acuerdo, sí, no que y le engañaron, pero no obstante le dijeron al gobierno norteamericano de Truman que bueno, que ellos lo que querían es ayudar a la humanidad, pero claro, no podían darse a conocer y le darían a la humanidad constantemente información de descubrimientos tecnológicos muy avanzados fuera, que tenían que estudiarlo profundamente y que además tenían que tener América como escogida, como una nación muy nueva, poderosa, para tener un armamento sofistificado, tecnológico, de dimensiones globales, es decir, bombas de hidrógeno, para defender su país como policía mundial a favor de Norteamérica y del mundo entero, como digamos, porque otros países podían hacer daño y que con la Segunda Guerra Mundial ha sido la lección aprendida de que cuando las naciones se emprendan unas contra otras, se destruye la Tierra, se destruye entre ellos y tal, y tienen que emplear bombas atómicas como las 12 y Hiroshima y Nagasaki, y que eso sería mortal. Así que le van a dar tecnología, pero que siempre y cuando desde la oscuridad del área 51 estos
extraterrestres le tengan que decir lo que tienen y no tienen que hacer. Y que le sigan esas instrucciones y le irá muy bien. Firmaron un acuerdo, tal, de acuerdo, muy bien, pero que no digan nunca a nadie. Y que tengan un área de protección militar todo el área 51 para que nadie curioso entre allí, ni por el aire, ni por tierra, ni por un sitio, porque no tiene que saber nunca la humanidad esto, porque es un shock que no podían soportar. Esa es la historia que le contaron. Y de ahí en adelante empezaron a darle tecnología, pero siempre enfocada esta tecnología, aparte de tecnología electrónica, porque a raíz de aquel tiempo ya empezaron con el asunto de los microchips y toda la historia esta, pero a raíz de aquel tiempo quien gobernaba el mundo eran ellos. O sea, ellos, porque siempre Norteamérica ha sido la cabeza y sigue siendo la cabeza de todos los grandes descubrimientos, de los grandes eventos, la cabeza. Realmente Norteamérica fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial, fue quien liberó a Alemania del Tercer Reich alemán, fue el que liberó del Estado fanático del Japón con el emperador Hirohito y toda la historia esa. Entonces, allí siguen estando todavía los extraterrestres. La pura verdad. Esto he dicho como un fragmento de los muchos ovnis cosas que ha sucedido, que siempre alto secreto, alto secreto. En Rusia pasó lo mismo, ovni, la misma historia. Y en Alemania también. Y en todos los mundos. Porque es cierto, Alemania, en realidad, con los mismos extraterrestres eran los que estaban con Hitler en Alemania. Los mismos. Y le contaron al Tercer Reich, dándole información de realmente Alemania fue con Bernard von Braun, un científico, el que le dio la patente para crear bombas atómicas, el que dio la patente para crear los extraterrestres OVNI, para volar con la situación a una altura que los aviones bimotores de hélice no podían llegar, para bombardear lo mismo que hicieron con... bueno, se ha repetido eso muchas veces. Nueva York, y en ese momento ganaba el Tercer Reich la Guerra Mundial, porque al temor de un armamento tan sofisticado que pueda destruir ciudades y no puedan llegar otros proyectiles y tal, sería victoriosa Tercer Reich. Le confiaron, Hitler siempre estaba metido con Heinrich Himmler en el castillo de Belverburg, siempre recibían información de estos extraterrestres por medios ocultistas, espiritistas, satanistas, medium. Siempre el Tercer Reich ha sido en torno a las estatuas de ocultismo más diabólico del mundo. De hecho, los resultados fueron catastróficos porque los extraterrestres, con estos demonios, claro, fueron los que instaron a Hitler a eliminar el Tercer Reich, con el Tercer Reich a los judíos. O sea, que ahí empezó los campos de exterminio y, curiosamente, y no casualmente, también en los más, digamos, cristianos genuinos, los testigos de Jehová, que también eliminó miles en los campos de concentración de Dachau y otros sitios. En resumidas cuentas, más o menos ese es el prólogo. ¿Qué son los extraterrestres? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen allí? ¿Quiénes son los ovnis? La realidad es que los extraterrestres son demonios. Los ovnis son, en cierto modo, hay ovnis que le dieron la patente a Norteamérica para construir ovnis, a Hitler también, pero no podían manipularlos porque no entendían la tecnología. Bernard von Braun, de hecho, que fue el padre de la bomba volante V1, V2, luego se pasó a trabajar en Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Y los mismos científicos alemanes con Norteamérica. Los mismos ocultistas, espiritistas que trabajaban con Hitler pasaron al Vaticano. O sea, porque el Vaticano fue el colaborador más estrecho de Hitler con el Tercer Reich, con el concordato Estado Vaticano y Alemania. O sea, en resumidas cuentas, el Área 51 es una de las múltiples bases, casi la base más central en la actualidad, de demonios. Los demonios son ángeles caídos. Los ángeles caídos no tienen cuerpo. Ellos son invisibles, son energía invisible, pero tuvieron que hacer cuerpos, digamos, artificiales, dicho de una manera, robots, de carne y hueso, robots, pero que no tienen ninguna vida en sí, sino ellos, cuando el hecho de invadir la tierra, los ángeles caídos, fue por tener relaciones sexuales. Bueno, un ángel no es un hombre, no tiene sentido del sexo, pero querían tener esa emoción sexual, sobrenatural, de tener acto sexual con una mujer. Y entonces se crearon un cuerpo, que esos cuerpos, muchas veces lo he dicho yo, y los voy a sacar, son los cabezas alargadas, entiéndeme, esos cráneos que se han encontrado no en Paracas, en todo el mundo. Y esos eran los cuerpos que utilizaban. Algunos de esos cuerpos los metieron en rocas. Yo sé dónde hay rocas de esas a montones en España. Y lo sabe el Vaticano, lo saben los ocultistas, lo saben los satanistas, y lo saben los servicios secretos, lo sabe todo el mundo. Y yo sé dónde están dinosaurios.
los dinosaurios, creados por estos mismos, y donde están los gigantes, los hijos de los demonios, en rocas, que porque a algunos no les dio tiempo al diluvio, se los ahogó el diluvio, pero Dios dejó una semana de tiempo con Noé dentro del arca, la historia bíblica real, dentro del arca, después de haber metido alimentos para todos los animales y meter la especie de animales y aves, una semana que le diera tiempo a los demonios de meter los cuerpos suyos dentro de lo que en todo el mundo, y cuerpos de gigantes, cuerpos de dinosaurios y cuerpos de las mujeres, que son mujeres transfidal del futuro al pasado, expuestas de los demonios en puertas interdimensionales, tanto desde ovnis como desde la Tierra. Es una historia apasionante, pero es verdad, es verdad. O sea, los ovnis vienen de diferentes puntos. El Área 51, creados por Norteamérica, también copias. Antiguamente había ovnis en Alemania, en Rusia intentaron crear ovnis, de los ovnis que se estrellaron allí, expresamente los dejaron allí estrellados los demonios. Ahora ya ve lo que está pasando con ese país tan terrible, y también del centro de la Tierra. O sea, hay diferentes fases, diferentes formatos de ovni. Pero en la realidad, en resumidas cuentas, ¿qué es todo esto que está pasando? ¿Quiénes son los extraterrestres? Demonios. Son demonios, ángeles caídos, que ya sabe que su tiempo se acaba, que el fin de su tiempo, el tiempo que Dios ha prescrito para que hagan todo el mal posible, para que la humanidad nunca olvide que la rebelión que hicieron contra Dios ángeles y humanos, con Adán y Eva y demás, tiene sus consecuencias. Que el Hijo de Dios pagó con su vida, eso es real, eso es la esperanza futura, para que la humanidad Dios los perdone y podamos recuperar de nuevo la vida eterna. Y que estos demonios, estos extraterrestres, serán todos eliminados, hasta el cabecilla de ellos, un querubín llamado Lucifer, que es un adjetivo que decir luz bella, que también es el promotor de todo el mal, que también será encerrado 1000 años y luego exterminado. Esa es la verdad. Así que los ovnis, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Demonios. Demonios y construcciones de demonios. Los ángeles de la oscuridad, que ya tienen fecha de caducidad. Y Dios es amor. Y Dios no ha permitido ni va a permitir que el mundo, estos demonios, lo destruyan. Por cierto, hay un planeta que se destruye, ya explicaré por qué. Un planeta llamado Faetón, que linda entre Marte y Júpiter. Millones de meteoritos, ya explicaré eso. Que ellos tuvieron responsabilidad de destruir aquel planeta. Estamos viviendo en los últimos días el fin del sistema de cosas satánico, el fin de estos extraterrestres. Está ya en la misma puerta. Y la liberación de la raza humana también. Viviremos para siempre, todos. Y los muertos volverán todos a la vida. Dios los traerá por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La liberación de la raza humana se acerca. Y el fin del mal y de estos extraterrestres está ya preparado.